Capítulo 1. ¿Qué es una cosmovisión? Este libro es un intento de articular el contenido de una cosmovisión bíblica y su significado para nuestras vidas a medida que buscamos ser obedientes a las Escrituras. Las ideas que componen esta cosmovisión no son ideas originarias mías, provienen de una larga tradición de reflexión cristiana sobre las Escrituras y sobre una perspectiva global acerca del mundo. Son parte de una tradición arraigada en las Escrituras mismas. Han tenido como sus representantes más prominentes a los padres de la Iglesia, Ireneo y Agustín, y a los reformadores Tyndale y Calvino. A esta cosmovisión de formación escritural se le conoce a veces como reformacional, porque alude a la Reforma Protestante, la que descubrió con frescura la enseñanza bíblica concerniente a la profundidad y el alcance del pecado y de la redención. El deseo de vivir solo por medio de la Escritura, en vez de hacerlo colocando al lado de la tradición, es el sello de los reformadores. Seguimos sus pasos al hacer este énfasis y al desear una reforma continua, al desear ser reformados por las Escrituras continuamente, en vez de vivir según tradiciones que no han sido examinadas. La reflexión reformacional sobre la cosmovisión ha obtenido una forma distintiva a medida que se ha desarrollado en el siglo XX, algo de lo cual se puede ver específicamente en el trabajo de líderes neerlandeses, tales como Abraham Kuyper, Herman Bavinck, Herman Dooyeweer y D.H.T. von Hoven. Sus contribuciones a un entendimiento más profundo y articulado de una cosmovisión bíblica se han propagado a través de la teología, la filosofía y otras disciplinas académicas, y especialmente a través de la acción cultural y social, que surge de un deseo profundo de ser obedientes a las Escrituras en todas las áreas de la vida y del servicio. El término cosmovisión es la traducción al español del término alemán Weltanschauung. La ventaja de usarlo es que uno puede claramente distinguirlo del término filosofía, y de ser menos engorroso que la frase visión del mundo y de la vida, la cual preferían los neocalvinistas neerlandeses. Un sinónimo aceptable es perspectiva de la vida o visión confesional. También podríamos hablar más vagamente acerca del conjunto de los principios o ideales de una persona. Un marxista lo llamaría ideología, un término más prevaleciente en las ciencias sociales seculares, hoy en día, es probablemente sistema de valores. Estos términos ni siquiera son aceptables porque contienen en sí mismos connotaciones de determinismo y relativismo que proyectan una cosmovisión inaceptable. Para nuestros fines, definiremos cosmovisión como el marco de referencia más global de las creencias más básicas que uno tiene acerca de las cosas. Examinemos más detenidamente los elementos de esta definición. Primeramente, cosas. Es un término impreciso, escogido deliberadamente para referirse a cualquier cosa acerca de la cual es posible tener una creencia. Con este término hago referencia al sentido más general e imaginable, que abarca el mundo, la vida humana en general, el significado del sufrimiento, el valor de la educación, la moralidad social y la importancia de la familia. Aún Dios puede, en este sentido, estar incluido entre las cosas acerca de las cuales tenemos creencias básicas. En segundo lugar, una cosmovisión trata de las creencias de uno. Las creencias son diferentes de los sentimientos u opiniones porque hacen una afirmación con valor cognitivo, esto es, una afirmación sobre algún tipo de conocimiento. Diría que, por ejemplo, creo que la educación es el camino a la felicidad humana. Esto significa que hago una declaración acerca de la manera en que las cosas son, acerca de la naturaleza del caso. Estoy dispuesto a defender esta creencia con argumentos. Los sentimientos no pretenden ser portadores de conocimiento, ni tampoco se pueden discutir. Las creencias tampoco son opiniones ni hipótesis. Claro que a veces le damos a la palabra creencia una connotación más debilitada. Creo que Juan llegará tarde a casa esta noche.
En cambio, estoy usando aquí la palabra creencia en el sentido de credo, una creencia comprometida, algo por lo que no solo estoy dispuesto a discutir, sino también a defender o promover, con el desembolso de dinero, o por lo cual estoy dispuesto a aguantar pruebas. Por ejemplo, puede ser que crea que la libertad de expresión es un derecho inalienable en la sociedad humana, o que nadie debería imponerle su religión a otro. Mantener una creencia puede que requiera sacrificio de mi parte, o el aguante de desprecio, o abuso si mi creencia fuera impopular o no ortodoxa. Digamos que en las prisiones se debe tanto castigar como rehabilitar, o que la libre empresa es el azote de nuestra sociedad. Todas estas creencias son ejemplos de lo que contiene una cosmovisión. Tiene que ver con las convicciones de uno. En tercer lugar, es importante notar que las cosmovisiones tienen que ver con las creencias básicas acerca de las cosas. Tienen que ver con los cuestionamientos últimos que nos confrontan. Acarrean asuntos de orden general. Podría decir que tengo la firme creencia de que los Yankees ganaron la Serie Mundial de 1956. Estoy tan seguro de mi creencia al grado de estar dispuesto a apostar una suma importante por ella. Esta clase de creencia no es la clase que constituye una cosmovisión. Es diferente en el caso de los asuntos morales profundos. Está justificado el uso de la violencia en algunos casos. ¿Hay normas constantes para la vida humana? ¿Hay algún propósito en el sufrimiento? ¿Hay vida después de la muerte? Finalmente, las creencias básicas que uno sostiene tienden a formar un marco de referencia o patrón. Están interrelacionadas de cierta manera. Es por ello que los humanistas a menudo hablan de un sistema de valores. Todos reconocemos, al menos en cierto grado, que debemos ser consistentes en nuestros puntos de vista, si queremos que se nos tome con seriedad. No adoptamos un conjunto arbitrario de creencias básicas incoherentes o aparentemente inconsistentes. Ciertas creencias básicas están en desacuerdo con otras. Por ejemplo, la creencia en el matrimonio como una ordenanza de Dios no concuerda bien con la idea de un divorcio fácil. La convicción de que las películas y el teatro son esencialmente diversiones mundanas no se conforman al ideal de una reforma cristiana de las artes. La creencia optimista en el progreso histórico es difícil de armonizar con la creencia en la depravación del hombre. Esto no quiere decir que las cosmovisiones nunca tengan inconsistencias internas. Muchas las tienen. De hecho, las inconsistencias pueden ser una de las cosas más interesantes acerca de la naturaleza de una cosmovisión. No obstante, sigue siendo verdad que la característica más significativa de las cosmovisiones es su tendencia hacia la formación de un patrón y hacia la coherencia. Aún sus inconsistencias tienden a desembocar en patrones claramente reconocibles. Aún más, la mayoría de la gente no admitiría una inconsistencia en su propia cosmovisión, aun cuando es muy obvia para otros. Hemos asumido a lo largo de nuestra discusión, hasta aquí, que cada uno tiene una cosmovisión de alguna clase. ¿Es este el caso de hecho? Desde luego, es verdad que la mayoría de la gente no tendría una respuesta si se le preguntara cuál es su cosmovisión. Y las cosas solo podrían empeorar si se les preguntara acerca del marco de referencia de sus creencias básicas acerca de las cosas. Sin embargo, sus creencias básicas afloran lo bastante rápido a la hora de enfrentarse con emergencias reales, asuntos políticos actuales o con convicciones que chocan con las propias. ¿Cómo reaccionan respecto del servicio militar obligatorio, por ejemplo? ¿Cuál es su respuesta al evangelismo, o a la contracultura, o al pacifismo, o al comunismo? ¿Cuáles son las palabras de consolación que se expresan en un entierro? ¿A quién culpan por la inflación?
¿Cuáles son sus puntos de vista respecto del aborto, la pena de muerte, la disciplina en la crianza de los hijos, la homosexualidad, la segregación racial, la inseminación artificial, la censura fílmica, el sexo extramarital y otros asuntos por el estilo? Todos estos provocan respuestas que dan indicios de la cosmovisión de una persona, sugiriendo ciertos patrones. Patrones tales como conservadores o progresistas, que son etiquetas muy burdas y poco confiables, pero fácilmente reconocibles por la mayoría de la gente. En general, por lo tanto, todos tienen una cosmovisión, aunque no sean capaces de articularla. El tener una cosmovisión es parte de ser un ser humano adulto. ¿Cuál es el papel que una cosmovisión juega en nuestras vidas? La respuesta a esto, creo, es que nuestra cosmovisión funciona como una guía para nuestra vida. Aunque no estemos conscientes de nuestra cosmovisión y aunque no podamos articularla bien, funciona como una brújula o un mapa de carreteras. Nos orienta en el mundo en general. Nos da un sentido de lo que está arriba y de lo que está abajo, de lo que es correcto y de lo que está mal, en la confusión de los eventos y fenómenos que nos confrontan. Nuestra cosmovisión moldea en un grado significativo la manera de evaluar los eventos, asuntos y estructuras de nuestra civilización y de nuestros tiempos. Nos permite colocar o situar los varios fenómenos que entran en nuestro conocimiento. Desde luego, otros juegan un papel en este proceso de orientación, un interés egocéntrico, psicológico o económico, por ejemplo. Pero estos otros factores no eliminan la función de guía de la cosmovisión de uno. Seguido, ejercen su influencia precisamente vía nuestra perspectiva de vida. Una de las características únicas de los seres humanos es que la clase de orientación y de guía que la cosmovisión nos da nos es indispensable. Necesitamos una guía porque somos ineludiblemente criaturas con responsabilidad, quienes por naturaleza somos incapaces de tener opiniones puramente arbitrarias o de tomar decisiones enteramente sin principios. Necesitamos algún credo para vivir, algún mapa para fijar nuestro curso. La necesidad de una perspectiva que nos guíe es fundamental para la vida humana, tal vez más fundamental que la comida y el sexo. No solo son los puntos de vista y los argumentos que nuestra cosmovisión afecta de manera decisiva, sino todas y cada una de las decisiones específicas que también estamos llamados a tomar. Cuando las cosas se ponen difíciles en el matrimonio, ¿es el divorcio una opción? Cuando el pago de impuestos es injusto, ¿haces trampa en tus declaraciones de impuestos? ¿Debe el crimen ser castigado? ¿Despedirías a un empleado tan pronto te reditúe alguna ventaja económica hacerlo? ¿Participarías activamente en la política? ¿Disuadirías a tu hijo o hija de convertirse en un artista? Las decisiones que tomas en estos y muchos otros asuntos están guiadas por tu cosmovisión. Las disputas acerca de ellas a menudo implican un choque de perspectivas de vida básicas. Otra vez, tenemos que admitir que puede haber una inconsistencia aquí. No solo uno podría mantener creencias conflictivas, sino que a veces uno deja de actuar de acuerdo con las creencias que uno mantiene. Este es un hecho acerca de nuestras experiencias diarias que todos tenemos que reconocer. Pero, ¿significa esto, pues, que nuestra cosmovisión no tiene el papel de guía que le estamos atribuyendo? No necesariamente. Un barco se puede desviar de su curso por una tormenta y aún mantener el curso hacia su destino. Es el patrón general el que cuenta. El hecho de que el timonel hace todo lo posible por mantener el curso. Si tu acción no concuerda con tus creencias, tiendes a cambiar tus acciones o tus creencias. No puedes mantener tu integridad o bien tu salud mental por mucho tiempo si no haces un esfuerzo por resolver el choque. Esta perspectiva entre la relación
que existen entre nuestra cosmovisión y nuestra conducta genera mucha controversia entre muchos pensadores. Los marxistas, por ejemplo, mantienen que lo que realmente guía nuestro comportamiento no son las creencias, sino los intereses de clase. Muchos psicólogos consideran las cosmovisiones más bien como siendo guiadas que dando alguna guía, como racionalizaciones para la conducta, la cual está realmente controlada por la dinámica de nuestra vida emocional. Otros psicólogos argumentan que nuestras acciones están básicamente condicionadas por estímulos físicos provenientes de nuestro ambiente. Sería tonto descartar la evidencia que estos pensadores aducen para dar peso a sus puntos de vista. De hecho, es verdad que el comportamiento humano es muy complejo e incluye asuntos tales como intereses de clase, condicionamiento ambiental, la influencia de sentimientos reprimidos. Pero la pregunta gira en torno a lo que constituye el factor predominante y decisivo en dar razón de los patrones de la acción humana. La manera en que respondemos a esta pregunta depende de nuestro punto de vista acerca de la naturaleza fundamental del ser humano. Es en sí un asunto de nuestra cosmovisión. Desde nuestro punto de vista cristiano, debemos decir que las creencias son un factor decisivo en nuestras vidas, aun cuando las creencias que profesemos estén en desacuerdo con las creencias que en realidad están en operación en nuestras vidas. Es el mandamiento del Evangelio, que vivamos nuestras vidas en conformidad con las creencias enseñadas en las Escrituras. El hecho de que dejemos de vivir de acuerdo con este mandamiento no invalida el hecho de que podamos y debemos vivir de acuerdo con nuestras creencias. ¿Cuál es entonces la relación entre cosmovisión y escritura? La respuesta cristiana a esta pregunta es clara. Nuestra cosmovisión debe ser moldeada y probada por la escritura. Puede legítimamente guiar nuestras vidas solo si es escritural. Esto significa que, en cuestiones de cosmovisión, hay un contraste significativo entre aquellos que aceptan esta escritura como la palabra de Dios y aquellos que no la aceptan como tal. Esto también significa que los cristianos deben constantemente revisar las creencias de su cosmovisión a la luz de las Escrituras, porque si dejamos de hacerlo, entonces habrá una fuerte tendencia a apropiarnos muchas de nuestras creencias, aun aquellas fundamentales, de una cultura que ha estado en proceso de secularización a un paso acelerado por generaciones. Una buena parte del propósito de este libro es ofrecer ayuda en el proceso de reformar nuestra cosmovisión para conformarla de una manera más fiel a la enseñanza de la Escritura. Como cristianos confesamos que las Escrituras poseen la autoridad de Dios, que es suprema sobre todo lo demás, sobre la opinión pública, sobre la educación, sobre la crianza de los hijos, sobre los medios de comunicación y, en suma, sobre todos los agentes influyentes en nuestra cultura que constantemente dan forma a nuestra cosmovisión. Sin embargo, puesto que todos estos agentes en nuestra cultura deliberadamente ignoran y de hecho por lo general rechazan de manera abierta la autoridad suprema de la Escritura, los cristianos están bajo una presión considerable que los compele a restringir su reconocimiento de la autoridad de la Escritura al área de la Iglesia, la teología y la moralidad privada. Un área que ha venido a ser básicamente irrelevante para la dirección de la cultura y la sociedad en su conjunto. Esta presión es, sin embargo, en sí el fruto de una cosmovisión secular, y los cristianos deben de oponerle resistencia con todos los recursos a su disposición, y los recursos fundamentales son las Escrituras mismas. Las Escrituras representan muchas cosas para los cristianos, pero instruir es su propósito central. No hay ningún pasaje en la Escritura que no pueda enseñarnos algo acerca de Dios y de su relación con nosotros. Debemos acercarnos a la Escritura con la mente de un estudiante,
particularmente cuando empezamos a pensar críticamente acerca de nuestra propia cosmovisión. Pablo dice acerca de las escrituras del Antiguo Testamento que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Y lo mismo se aplica al Nuevo Testamento. Por esta razón, el concepto de sana doctrina es tan central en el testimonio apostólico. No doctrina en el sentido de teología académica, sino como instrucción práctica en las realidades de la vida y la muerte de nuestro caminar en el pacto con Dios. Es por medio de esta clase de enseñanza que la firmeza y el aliento que las Escrituras nos traen nos permitirá, como Pablo continúa señalándolo en este mismo pasaje, que no nos desanimemos, sino que nos aferremos a nuestra esperanza en Cristo. Esto también supone lo que Pablo llama la renovación de nuestro entendimiento. Necesitamos esta renovación si vamos a discernir la voluntad de Dios para todas las áreas de nuestra vida. La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El probar nuestra cosmovisión a la luz de la Escritura y el revisarla de la misma manera es parte de la renovación de nuestro entendimiento. Este énfasis en la enseñanza escritural es, por supuesto, un aspecto fundamental de la religión cristiana. Toda variedad de cristianos, a pesar de sus diferencias, están de acuerdo en este punto de un modo u otro. No obstante, es necesario enfatizarlo nuevamente en cuanto al asunto de nuestra cosmovisión, porque casi todas las denominaciones de la Iglesia cristiana también están de acuerdo en que la enseñanza de la Escritura es básicamente una cuestión de teología y de moralidad personal, de un sector denominado sagrado y religioso, aislado del espectro más amplio de los quehaceres humanos denominados seculares. Las Escrituras, según este punto de vista, deberían ciertamente moldear nuestra teología, incluyendo nuestra ética teológica, pero en el mejor de los casos están relacionadas solo indirecta y tangencialmente con asuntos seculares, tales como la política, el arte y la erudición. La Biblia enseña una perspectiva eclesial y una perspectiva de Dios, pero no una cosmovisión. Este es un error peligroso. Claro que debemos ser instruidos por la Escritura en asuntos tales como el bautismo, la oración, la elección, la iglesia. Pero la Escritura hace referencia centralmente a todo en nuestra vida y en el mundo, incluyendo la tecnología, la economía y la ciencia. El alcance de la enseñanza bíblica incluye asuntos ordinarios seculares, tales como el trabajo, los grupos sociales y la educación. A menos que tales cuestiones sean abordadas en términos de una cosmovisión basada sólidamente en categorías bíblicas centrales, tales como creación, pecado y redención, nuestra evaluación de estas dimensiones supuestamente no religiosas de nuestra vida estará muy probablemente dominada, en cambio, por una de las cosmovisiones rivales del occidente secularizado. Por consiguiente, es esencial relacionar los conceptos básicos de la teología bíblica con nuestra cosmovisión, o bien entender estos conceptos básicos como aquellos que constituyen una cosmovisión. En cierto sentido, el caso que abogamos aquí con respecto a la cosmovisión bíblica es simplemente un llamamiento al creyente a tomar la Biblia y sus enseñanzas seriamente para la totalidad de nuestra civilización aquí y ahora, y no relegarlo a un área opcional llamada religión. Todo esto plantea el problema acerca de la relación entre lo que yo he venido llamando cosmovisión y la teología y la filosofía. Este es un tema proclive a confusiones porque, en la jerga común, a cualquier perspectiva global sobre las cosas que hagan un llamado a la autoridad de la Biblia se le denomina teología. Y a cualquier perspectiva que lo haga, en cambio, haciendo un llamado a la autoridad de la razón, se le denomina filosofía. El problema con esta manera de hablar radica en que es incapaz de distinguir entre la perspectiva de vida que todo ser humano tiene por virtud de ser un ser humano y las disciplinas académicas especializadas que los profesores de teología y filosofía enseñan. Aún más,
erróneamente da por sentado que la teología no puede ser ni pagana ni humanista, y que la filosofía no puede ser bíblica. La diferencia entre lo cristiano y lo no cristiano no puede simplemente constar en la división de dos disciplinas académicas. La teología y la filosofía son campos especializados de investigación, de los cuales no todo el mundo puede ocuparse. Requieren habilidades especiales, una cierta clase de inteligencia y una buena educación. Son campos para expertos entrenados. Esto no quiere decir que estén cerrados a un lego inteligente. Simplemente significa que los legos están en considerable desventaja en estos campos, así como lo están en cuanto a la ciencia médica, la economía y en campos especializados no académicos tales como el manejo complejo de finanzas y la diplomacia internacional. En todos estos campos hay profesionales, hombres y mujeres que son especialistas en el área. La teología y la filosofía no son excepciones, pero una cosmovisión es una cosa completamente diferente. No tienes que estar en posesión de títulos o habilidades especiales para obtener una perspectiva de la vida. La sabiduría bíblica o sana doctrina no aumenta con un entrenamiento teológico avanzado. Si así fuera, los profetas y apóstoles, sin contar al mismo Jesús, saldrían bastante mal parados, en contraste con los jóvenes teólogos brillantes de hoy día recién graduados de escuelas de posgrado. La brillantez académica es algo bastante diferente de la sabiduría y el sentido común. Y una cosmovisión es un asunto de sabiduría y sentido común, ya sea bíblica o no bíblica. Sin intentar definir con exactitud la naturaleza de ciencia y teoría, los cuales en este contexto podemos tomar como sinónimos, se puede decir que la teología y la filosofía, como disciplinas académicas, son científicas y teóricas, mientras que una cosmovisión no lo es. Una cosmovisión es un asunto de la experiencia diaria que la humanidad comparte, un componente ineludible de todo conocimiento humano, y como tal no es científico, o más bien, puesto que el conocimiento científico depende siempre del conocimiento intuitivo de nuestra experiencia diaria, es precientífico en esencia. Pertenece a un orden cognitivo más elemental que aquel de la ciencia o teoría. Así como la estética presupone algún sentido innato de la belleza, y la teoría legal presupone una noción fundamental de justicia, también la teología y la filosofía presuponen una perspectiva preteórica del mundo, dan una elaboración científica de una cosmovisión. En general, pues, podemos decir que la similitud entre cosmovisión, filosofía y teología radica en que tienen un alcance global. Pero la diferencia entre estas consta en que una cosmovisión es precientífica, mientras que la filosofía y la teología son científicas. La distinción entre filosofía y teología puede quizás verse más claramente si introducimos dos conceptos clave: estructura y dirección. La filosofía se puede describir como aquella disciplina científica global, orientada hacia la totalidad de las cosas, que se enfoca en la estructura de las cosas. Esto es, en la unidad y diversidad de supuestos creacionales. La teología, esto es la teología sistemática cristiana, por otro lado, puede ser descrita como aquella disciplina global, orientada hacia la totalidad de las cosas, que se enfoca en la dirección de las cosas. Esto es, en el mal que infecta al mundo y en la cura que lo puede salvar. La filosofía cristiana examina la creación a la luz de las categorías básicas de la Biblia. La teología cristiana examina la Biblia a la luz de las categorías de la creación. Una cosmovisión, en contraste, se ocupa igualmente de asuntos tanto estructurales como direccionales. No obstante, no cuenta con la diferenciación de enfoque que es característico de las disciplinas científicas globales.
Se puede decir muchísimo respecto de estas distinciones, especialmente acerca de la distinción entre estructura y dirección, pero tendremos que esperar hasta que lo toquemos más adelante en nuestra discusión. En este momento, solo brevemente la estamos mencionando, para aclarar la relación entre los tres modos generales o globales de entender el mundo. Ahora que tenemos una idea general de lo que es una cosmovisión, nos resta discutir la cuestión de las características que distinguen a la cosmovisión reformacional. Una manera de ver esta diferencia es si usamos la definición básica de la fe cristiana dada por Herman Bavinck. A través de la muerte de su Hijo, Dios el Padre ha reconciliado su mundo, creado pero caído, y por su Espíritu lo renueva en un reino de Dios. La cosmovisión reformacional toma todos los términos claves en esta confesión trinitaria ecuménica en un sentido universal y global. A los términos reconciliado, creado, caído, mundo, renueva y reino de Dios se les atribuye un alcance cósmico. En principio, nada aparte de Dios mismo cae fuera del espectro de estas realidades fundamentales de la religión bíblica. La tentación permanente es restringir el alcance de cada uno de estos términos de alguna manera. Se entiende que cada uno se aplica a solo un área delimitada del universo de nuestra experiencia, normalmente nombrado el ámbito religioso o sagrado. Cualquier cosa fuera de esa área delimitada forma parte del ámbito nombrado mundano, o secular, o natural, o profano. Todas estas teorías de doble ámbito, como se dicen, son variaciones de una cosmovisión básicamente dualista, en contraste a la perspectiva integral de la cosmovisión reformacional, que no acepta una distinción entre los ámbitos sagrado y secular en el cosmos. Esta es una manera de explicar la particularidad de la cosmovisión reformacional. Otra manera es decir que sus rasgos distintivos están organizados alrededor del central entendido de que la gracia restablece la naturaleza. Esto es, que la redención en Jesucristo significa la restauración de una creación buena en sus orígenes. En este contexto, la palabra naturaleza debe entenderse como la realidad creada. En otras palabras, la redención es recreación. Si consideramos esto más de cerca, podemos ver que esta afirmación básica realmente involucra tres dimensiones fundamentales: la buena creación en sus orígenes, la perversión de esta creación por medio del pecado y la restauración de esta creación en Cristo. Queda claro que tan central es la doctrina de la creación en esta perspectiva, puesto que la única finalidad de la salvación es rescatar una creación trastornada por el pecado. En cosmovisiones no reformacionales, sin embargo, la gracia implica añadir algo a la creación, con el resultado de que la salvación es algo esencialmente no creacional, supracreacional o incluso anticreacional. Desde tal perspectiva, cualquier cosa que Cristo traiga más allá de la creación pertenece a la dimensión de lo sagrado, mientras que la creación original constituye la dimensión de lo secular. En los próximos 3 capítulos examinaremos las 3 categorías bíblicas fundamentales de creación, caída y redención. Hasta aquí hemos hablado de forma un tanto abstracta acerca de la cosmovisión reformacional para colocarla en el contexto más amplio de las cosmovisiones cristianas en conjunto. Ahora es tiempo de precisar cómo la cosmovisión reformacional se relaciona con los temas centrales de la Escritura y con las realidades básicas de nuestra experiencia cultural y social.